Buenas noches, que el Señor les bendiga grandemente. Esta semana estaba prendiendo el fuego y no quería agarrar el carbón. Y empecé a soplar. Y el Espíritu Santo empezó a orar en mi corazón y le empecé a pedir al Señor, Señor, sopla sobre nuestras vidas, sobre la iglesia. Avívanos, de eso se trata el soplo del Omnipotente. Que inflame el fuego de su amor en cada corazón. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Necesitamos el fuego de Dios. Necesitamos que Él sople sobre nuestras vidas, que avive el fuego. Porque Dios es fuego consumidor. Sabemos que Dios es amor, que Dios es santo, 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 pero también Él es fuego consumidor. Y la Biblia hace una pregunta: ¿quién habitará junto al fuego consumidor que es Dios? Necesitamos más que nunca el fuego de Dios. Hay una parte de este himno que me llegó mucho también. Despierta más amor, más celo. Avívanos, Señor. Y a veces manifestamos más alegría, más fuerza, más pasión cuando Argentina hace un gol o Messi, que cuando Dios hace algo entre nosotros. A veces le damos más pasión a esas cosas. Pero Messi no murió por nosotros. Jesucristo pagó el precio. Messi no hace milagros y el Dios de los milagros está aquí esta noche. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Mateo. Mateo capítulo 4. Hermosos los himnos que eligió mi hermano. Realmente tremendos himnos que están lindos como para analizarlos frase por frase, porque tienen un contenido tan bíblico y tan necesario para nosotros. Esta noche quiero compartir el resumen de las 3 tentaciones que padeció Jesús y cerrar hablando acerca de la autoridad de Jesús. El resumen de las 3 tentaciones. Bueno, las fuimos viendo una por una, quedaron grabadas para poder indagar más profundamente si lo desean. Vamos a hacer lectura del libro de Mateo, capítulo 4, versículo 1 al 11. Les invito, para hacer lectura de la palabra de Dios, que nos pongamos de pie, por favor. Mateo 4, 1 al 11 dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti
y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó por un tiempo, dice Lucas, y aquí vinieron ángeles y le servían. Tomen asiento. Quisiera hacer una lectura de los textos que vamos a compartir esta noche. Los quiero leer todos juntos. Primera Juan 2:16. Un texto muy conocido, Primera Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la tentación de convertir las piedras en pan, los deseos de los ojos, la tentación de tirarse del pináculo del templo, y la vanagloria de la vida, la tentación de que el diablo le ofreció los reinos y la gloria, tiene que ver con la vanagloria de la vida. Las tres estrategias que usa el diablo, las vemos ahí en las tentaciones de Jesús, no proviene del Padre, sino del mundo. Salmo 149. Los vamos a leer y después van a ver que los vamos a ir desarrollando durante el mensaje. 149. Salmo 149. Cantad a Jehová, cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria. Y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, o sea, todas las cosas que necesitamos y que buscan los gentiles, todas esas cosas, no algunas, todas, os serán añadidas. Mateo 4, 10 al 11, ya lo leímos, pero lo leemos de vuelta ahora. Solamente el 10 y el 11. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó. No tuvo otra opción, era la orden de Jesús. Y aquí vinieron ángeles a servir a Jesús. ¿Qué le trajeron los ángeles que dice que le servían? En primer lugar, le trajeron adoración. Seguramente le trajeron comida, hacía 40 días que no comía. Y seguramente trajeron palabras de aliento, de consuelo, de fortaleza del cielo para Jesús. Siempre
La labor de los ángeles es adorar al Señor. Así que le trajeron adoración. Santiago 4:7. Vimos la orden de Jesús. Vete, Satanás. Y algunos quieren hacer lo mismo. En círculos pentecostales se la pasan echando al diablo y atando demonios. Le llaman liberación. Generalmente lo hacen por tradición, por costumbre, porque así aprendieron, pero no significa que sea bíblico. No funciona, porque si funcionaría, ya estarían todos atados los demonios. Todo el tiempo se la pasan atando demonios. O se desatan muy rápido, o realmente no tienen autoridad para atar demonios. Lo que hizo Jesús es único y exclusivo. Ahora lo vamos a desarrollar a eso. Santiago 4:7. Entonces, ¿somos víctimas del diablo y los demonios? ¿Pueden más que nosotros si no tenemos autoridad para echar al diablo? No, no somos víctimas. Dios no nos mandó a echar demonios ni al diablo. ¿Y cómo hacemos entonces? La Biblia dice que podemos hacer huir al diablo. Entonces sí podemos echarlo. No, no es lo mismo. Yo te puedo decir, vete, andate. Y otra cosa muy distinta es hacerte huir. La Biblia dice que nosotros podemos hacer huir al diablo. ¿Cómo es eso? ¿Tenemos autoridad entonces para echarlo? No. Y hoy vamos a hablar de esto, cómo es esto de hacer huir al diablo. Vamos a leerlo en Santiago, capítulo 4, versículo 7. Fíjense lo que va a decir este medio hermano de Jesús, Santiago, que en otras partes va a aparecer como Jacobo. ¿Pero cómo es? ¿Es Jacobo o es Santiago? Era Jacobo, pero con el tiempo y las traducciones y los modismos, era Jacobo, santo Jacobus, santo Iago, hasta que quedó Santiago. Pero sin embargo él no se presenta como el hermano de Jesús. Él es siervo de Jesús. Santiago 4:7, fíjense, miren lo que nos va a decir. Someteos pues a Dios, someteos, obedezcan al Padre, obedezcan su palabra, la Biblia. Sométanse a Dios, resistid al diablo, ¿y qué dice? Huirá de vosotros. Ni siquiera lo tengo que echar. ¿Cuál es la fórmula de Dios para nosotros, la iglesia? Resistir al diablo y huirá. Huirá. Si yo lo podría hacer huir, porque yo tengo autoridad y lo echo, yo sería glorificado. Todos estarían diciendo, ¿qué autoridad que tiene? No tengo ninguna autoridad. Es la palabra de Dios. Y la forma de hacerlo es resistir al diablo. Un texto más, 1 Corintios 10:13. Ya explicamos la palabra peirazo, lo que significaba tentar, que tiene que ver con una palabra neutra, que no tiene moral, que depende de la persona que está tentando. Para que sea una tentación, si busca el mal, y si la persona busca el bien, es probarnos. Se traduce tentar en varios lados.
no son los mismos los traductores. Primera Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Permite la tentación? Sí, como la permitió en Jesús, para que podáis soportar. Juntamente con la tentación dará la salida. De eso hablamos en la tercera tentación, cuando dijimos que Dios convierte el ataque, la tentación, en hermosas victorias. Les mencioné la horca que Amán preparó para Mardoqueo. Se la preparó para el judío y terminó él. José, vendido, traicionado por sus propios hermanos. Pero al final de la historia les dice, todo lo que ustedes prepararon de maldición para mí, Dios lo tornó en bendición. Porque todo esto pasó para salvar muchas vidas, para salvar mucho pueblo. Así que Dios lo tornó en una hermosa bendición. Con Nehemías pasó lo mismo. Dios cambió la maldición en bendición. Así que Dios dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Bien, la palabra clave esta noche es resistir. ¿Qué es resistir? Resistir al diablo y huirá de vosotros. La verdadera guerra espiritual tiene que ver con proclamar la palabra de Dios, porque la palabra te libera. El diablo no soporta un ambiente de amor, un ambiente de alabanza, por eso es tan importante la alabanza. Tiene varias connotaciones la alabanza en la iglesia. Tiene que ver con guerra espiritual. Dios ejecuta juicio sobre las tinieblas y lo hace a través de la música. En el pasaje que leímos, ¿qué instrumentos mencionamos? ¿Se acuerdan? Lo leímos recién. ¿Qué instrumentos? Ahí en el Salmo. ¿Nadie se acuerda? Pandero y arpa. Instrumento de percusión, instrumento de cuerda. Lo hace con instrumentos, no importa el instrumento. Me acuerdo que David agarraba el arpa y los espíritus malos se iban de Saúl. Eso es música ungida. Eso es guerra espiritual a través de la música. La Biblia dice que Dios se mueve entre la alabanza de su pueblo. Y si Dios se mueve significa que algo está haciendo o va a hacer. Sea como sea, la alabanza no es un relleno en la Biblia. No es, bueno, ya es la hora, paramos de cantar. O no es, me sobra tiempo, vamos a cantar un himno más. No es un relleno. Una vez estaba presidiendo en la iglesia y me pidieron que, me hicieron señas así, que estire. La alabanza no es para estirar, porque todavía no había llegado el predicador invitado. La alabanza es guerra, la alabanza es victoria. Deberíamos esperar que Dios haga milagros cuando alabamos su nombre. Si Él se mueve, si Él está en el medio de nosotros, es un milagro mayor que no pase nada. Porque donde está Jesús, siempre pasan cosas. Si alguien quiere, puede decir amén.
Si no les nace, por ahí están en otra frecuencia. Salmo 149. Recién lo leímos rápidamente. ¿Y qué tiene que ver todo esto con las tentaciones? Porque dijimos, es el resumen de las 3 tentaciones. Bueno, justamente resistir al diablo. Todo lo que implica eso tiene que ver con las 3 tentaciones que ya vimos días atrás. En esas 3 tentaciones, el Señor Jesús, que padeció esa humillación de ser tentado por el diablo, nos enseña cómo resistir al diablo. Esta es una enseñanza hermosa para cada uno de nosotros, para no ser juguetes del diablo. Cantad a Jehová cántico nuevo, Salmo 149. Su alabanza sea en la congregación de los santos. En las 3 tentaciones, Jesús venció y resistió al diablo con las Escrituras. Él usó las Escrituras para vencer. Versículo 3, alaben su nombre con danza, con pandero y arpa. Acá están los 2 instrumentos que les mencionaba. A él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Nosotros podemos alegrar al Señor o podemos traer tristeza al Señor. Sofonías dice eso, el profeta. Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Podemos entristecer al Espíritu Santo cuando estamos en pecado. Y Él va a hablar 1, 2, 3, tal vez 10 veces, pero llega un momento que no habla más. Y ese punto es cuando tenemos la conciencia cauterizada. En la versión Jorgito diríamos, a este no le entran balas. La mente y el corazón cauterizado por desobedecer constantemente al Señor. Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. No es solamente acá, es algo continuo en mi casa, en el auto, caminando, en el colectivo. Me acuerdo que mis nietas cantaban en el colectivo. Ahora andan en auto, pero cuando tenían que viajar en colectivo iban cantando. Y la gente se daba vuelta a mirarlos. Y cantaban, tenían ningún problema en alabar a Dios en el colectivo. Acá el consejo es, canten aún sobre sus camas. Regocíjense los santos por su gloria. Estamos acá no para ser felices, como digo a veces, sino para glorificar a Dios. La finalidad de nuestra vida es que Dios sea glorificado. Ezequiel va a decir, todo lo que hago, lo hago por amor a mi nombre, dice Dios. Lo hago para mi propia gloria, dice Dios. Y los que están muy lejos de Dios piensan que Dios es medio egoísta. ¿Cómo va a hacer lo que hace para Él mismo, para su gloria? Bueno, es cuestión de entender un poquito a Dios, pero es todo para su gloria. Todo el tiempo lo está diciendo en su palabra, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Pablo a los Romanos 11:36. Pablo a los Corintios, ya sea que coman o beban, háganlo todo para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. Incluso la salvación. Dios no te salvó solamente porque te ama. Dios te salvó para llevar gloria a su nombre. Porque Él quería ser exaltado. ¿Cómo es eso? No lo hago por ustedes, lo hago por mi nombre, dice el Señor. Es para su gloria. Y eso te cambia totalmente tu filosofía de vida.
porque tenemos que glorificar a Dios, sanos o enfermos, en pobreza o en riqueza. El autor de Hebreos va a decir, el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Ah, amigo, les arrebataron todo y estaban gozosos. Sufristeis con gozo. Así como Job, le sacaron todo. Y él termina adorando a Dios. Salmo 149, versículo 5. Regocíjense los santos. Dijimos que Jesús usó la palabra en todas las tentaciones. Y acá, esa palabra santos, regocíjense los santos por su gloria. La palabra en hebreo es hasid, santos. Y ustedes por ahí oyeron de un grupo ultraortodoxo dentro del judaísmo, que es el judaísmo hasídico. ¿Qué es el judaísmo o los judíos o un judío hasídico? Es un judío santo. ¿Quiénes son esta gente ultraortodoxa? Son gente comprometida con la palabra de Dios. Es una rama muy selecta dentro del judaísmo, el judaísmo hasídico. ¿Quiénes son estas personas? Son personas comprometidas con la palabra de Dios que tiemblan ante la palabra de Dios. Estos son los judíos hasídicos, tiemblan ante la palabra de Dios. Le dan un lugar preeminente en sus vidas a la palabra de Dios. Jesús venció cada una de las tentaciones con la palabra de Dios. ¿Será importante? Qué importante temblar ante la palabra de Dios. Darle el lugar que corresponde a la palabra de Dios. El lugar, el tiempo. Siempre tenemos algo más importante que estudiar. La Biblia. Nosotros estamos memorizando textos y queremos estar todo el día comprometidos con la palabra de Dios. Así que los escribimos. Y yo siempre fui de tener carteles en mi casa. Ahora voy a tener más y estoy teniendo más. Pero no solamente en mi casa, en el auto también. Un textito por acá, otro por allá. ¿Saben para qué? Para memorizarlos. Necesitamos eso. Es la palabra de Dios que te sana, que te libera, que te salva, que te bendice. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Pero si no la conozco, si no paso tiempo, si no sacrifico otras cosas para escuchar la voz de Dios y aprender. Regocíjense los hasids por su gloria, los santos, los que tiemblan ante la palabra de Dios. Canten aún sobre sus camas, así que acostadito, alabando a Dios. Un culto personal con el Señor. Versículo 6. Exalten a Dios con sus gargantas. Y miren esto. Y espadas de 2 filos en sus manos. ¿Cómo es esto? Acostado con una espada. Encima eran espadas pesadas, las de la antigüedad, las que usaban los romanos. Pero esta es una espada especial. Espada de 2 filos. Es rara esta espada, de 2 filos. En sus manos. No en el armario. Empuñando la espada. La Biblia dice que la palabra de Dios es una espada de 2 filos. ¿Por qué de 2 filos y no de un filo como cualquier espada tradicional? 2 filos. Bueno, por un lado tiene bendición y por otro lado maldición. Por un lado te bendice, te corta, te lastima. Sí, Señor, me lastimaste. ¿Por qué? Porque te confronta con el pecado.
con lo que está mal, te confronta, pero trae fruto apacible de justicia, te bendice. Y por más que te haya lastimado, gracias Señor, porque me hablaste. Me hiciste ver lo que estaba mal en mi vida, gracias Señor. Por otro lado está el que va a renegar de eso, no, va a endurecer su corazón, se va a enojar con Dios, con la palabra, con el predicador, con todos, va a endurecer su corazón. Por un lado te bendice y por otro lado te maldice, como el Evangelio. ¿Cómo? Sí. El Evangelio puede ser de bendición como de maldición. Jesús va a hablar eso en Mateo, cuando habla del juicio a las ciudades que recibieron más luz. Y va a hablar de categorías o grados de tormento en el infierno. A mayor luz, si rechazás el Evangelio, va a ser mayor condenación en el infierno. ¿De quién está hablando? De ciudades en las que hizo muchos milagros. Por ejemplo, Capernaum. Esa ciudad recibió la voz de Dios, los milagros de Jesús, las enseñanzas, y sin embargo rechazaron la luz. Él les va a decir que van a tener mayor condenación que las otras, que Nínive, que Sodoma, que Gomorra, y comparan una ciudad moralista como Capernaum con Sodoma y Gomorra, ciudades perversas, moralmente asquerosas. Y sin embargo, él dice que Capernaum va a recibir más condenación, mayor castigo que Sodoma y Gomorra. ¿Cómo es eso? Si Capernaum nunca lastimó a Jesús, nunca lo rechazaron, escuchaban tranquilitos las enseñanzas de Jesús. Todo su sede ministerial estaba en Capernaum y sin embargo ellos van a recibir mayor condenación que las otras ciudades que eran perversas, tremendamente, asquerosamente pecadores, porque ellos no recibieron tanta luz como Capernaum. Así que el grado de condenación en el infierno es proporcional a las veces que rechazaron el Evangelio. Por eso digo que por un lado te bendice y por otro lado es maldición. Nunca nadie queda en la misma situación después de escuchar el Evangelio. O se convierte, o sigue escuchando, y escucha, y escucha, y escucha, para mayor condenación. Espadas de 2 filos en sus manos. Esto lo viví esta semana pasada, gente que aceptó la palabra y también gente que rechazó la palabra. Unos la recibieron con mansedumbre y la aceptaron, y otros endurecieron su corazón. Ambos escucharon la misma palabra, pero tuvo 2 efectos distintos. Para ejecutar venganza entre las naciones, castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos. Todo esto lo hace Dios con la alabanza. Para ejecutar en ellos el juicio decretado. Nosotros no decretamos juicio. El juicio está decretado por Dios. El juicio ya está escrito en la palabra. Pero nosotros ejecutamos el juicio. ¿Cómo es eso? Hay un poder legislativo y hay un poder ejecutivo. Nosotros, cuando alabamos a Dios, Dios utiliza esa alabanza para que ejecutemos el juicio a través de la alabanza que ya está decretado. El juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos, sus Hasid. Aleluya.
Así que tenemos que tener la espada desenvainada en la mano. Tenemos que saber usarla. La tenemos que tener en el corazón, en nuestras mentes, la tenemos que memorizar, pasar tiempo con la Escritura. Si no, no podemos vencer. Y Él ya nos dio su palabra. No hay excusas. La tenemos que tener afilada. Hasta en la cama tenemos que tener la palabra y estar meditando. Meditarás en ella de día y de noche. Josué, capítulo 1. Y todo te saldrá bien. Todo. La garantía. Así que el Señor en las tentaciones usó la palabra. Nosotros, si queremos vencer y hacer huir al diablo, necesitamos la palabra. Así que, ¿de qué se trata esto de hacer huir al diablo? Bueno, hay que resistir. ¿Cómo resistimos? ¿Qué es esto de resistir? Tener la espada de 2 filos bien agarrada en nuestras manos, en nuestras mentes y en nuestro corazón. ¿Eso quedó claro? Bien. ¿Qué más es resistir? Lo vimos en las 3 tentaciones. Ver las prioridades. Hablábamos de poner primeramente el reino de Dios y su justicia. Prioridades. ¿Qué está primero en tu vida? Según qué es lo que está primero en tu vida, vas a resistir al diablo. Lo vas a ver de espalda. Huirá. Eso es maravilloso. Pero tengo que tener la espada, tengo que estar buscando el reino de Dios y su justicia en primer lugar. Y es un tema muy recurrente esto de poner a Dios, el reino en primer lugar. Porque por ahí lo decimos en la teoría, pero en la práctica le dedicamos poco tiempo al reino. Nos interesan más otras cosas, nos atraen más otras cosas. Pasamos más tiempo capaz que con la televisión que buscando el reino. Nos atraen otras cosas, las cosas del mundo. No améis al mundo, porque el amor al mundo es contrario al amor de Dios. No amen al mundo. Prioridades. Así que tener la espada, tener prioridades correctas, buscar el reino de Dios para resistir al diablo. Pero también hay una cuestión de orden, de secuencia. ¿Qué está primero y qué está segundo? Jesús le va a decir al diablo, vete Satanás, al Señor tu Dios adorarás, uno, y en segundo lugar, a Él servirás. Orden. Dios es un Dios de orden. ¿Qué tiene que estar primero? La adoración. Un servicio que no sale de la verdadera adoración no es servicio según Dios. Podés hacer un montón de cosas, mucho ruido y pocas nueces. Podés estar teniendo un gran ministerio, ¿sí? Pero si no lo haces con los principios de Dios, los estás haciendo con tus propios principios. Los estás haciendo con los principios del diablo. No se puede servir a Dios con los principios del diablo. Si no, no es conforme a la voluntad de Dios. Tener la espada, tener el reino de Dios en primer lugar. Adoración. Qué gran palabra, qué gran concepto, adoración. Bueno, acá se usa muy poco ese concepto, esa palabra. Ni siquiera se habla de cultos, hablamos de actividades. Acá hablamos de reuniones. Y reuniones hay en el consorcio, en los profesores, en el barrio, en los políticos, en el club. Hay reunión hoy, nos juntamos todo el comité, la comisión, pero culto es otra cosa, hermano. Tiene que ver con la adoración. Adoración. ¿Y qué es adoración? Permítanme ilustrar la adoración. Adoración. Y lo voy a relacionar al concepto con la oración, con la alabanza y lo que es adoración. Ahí va. Imagínense un incendio. Hay un cuarto piso, hay una mujer
que está gritando que la salven, porque todo su departamento se prendió fuego. Está en el balcón, está desesperada. Y llegan los bomberos, y un bombero se sube por la escalera de los bomberos y la rescata. Salva a esa mujer, a esa chica joven. La salva. Y ella le agradece. Gracias, señor bombero, me salvó la vida. Usted es un héroe. Muchas gracias. Eso es oración. Eso es gratitud. Pero se pasaron los teléfonos y se siguen viendo. Y se conocen. Y se hicieron grandes amigos. Y pasan tiempo juntos, un tiempo muy lindo, muy respetuoso. Se ponen de novio. Eso es alabanza. Pasan tiempo juntos, le dicen cosas lindas entre ellos. Alabanza. Pero pasa el tiempo y se enamoran. Y tienen intimidad. Se casan. Tienen hijos, tienen un matrimonio feliz. Bíblico, traen los hijos a la iglesia. Bien bíblico. Porque si no, después cuando sean adolescentes, después los padres van a venir a pedir oración por los chicos. No pidas oración si no los traes. No pidas oración cuando sean adolescentes y están enganchados con las cosas del mundo. Es la familia que viene a adorar al Señor. Entonces, se casan, son felices, sirven a Dios. Eso es adoración. ¿Se dan cuenta la diferencia cómo fue gradual? Oración, gratitud, alabanza, para terminar en una relación madura que tiene que ver con la adoración entre nosotros a Dios. Adoración, llegar a ese nivel. Una iglesia madura es una iglesia que adora. Yo puedo venir a una reunión y en la reunión puedo salir fortalecido o defraudado. ¿Por qué? Porque la reunión no fue para mí. ¿Me puede gustar o no? Le pueden meter toda la diversión que quieran, el entretenimiento, los colores, los payasos y el humo que quieran. Puede ser que me guste, pero puede ser que no me guste. Pero cuando es culto de adoración a Dios, nunca voy a ser defraudado, porque no fue hecha para mí, fue hecha para Él. Eso es adoración. Y ahí es donde Él envía su bendición, su fortaleza. Y todos salimos bendecidos, fortalecidos. Gracias, Señor, que pude venir. Menos mal que no falté, porque salí fortalecido, lleno de la palabra de Dios. No me quedé en mi casa. Eso es adoración. Allí envía Dios bendición y vida eterna. Se basó en las Escrituras. Para resistir al diablo tenemos que tener en cuenta las prioridades. Si tenemos el reino de Dios en primer lugar. Si tenemos adoración en nuestra vida, no nos vamos a postrar. Por más que venga con la mejor propuesta el diablo. No vamos a ceder. ¿Por qué? Porque Él es engañador, Él es padre de mentiras, siempre te va a dar moneda falsa y siempre va a buscar adoración. Así que la adoración debería ser algo muy importante en nuestras vidas, la adoración, adorarle a Él, porque Él es Dios. El diablo busca adoración, no le vamos a dar adoración. También hablamos de dejar que Dios determine nuestras necesidades. Eso lo hablamos en la primera tentación. Si tenés hambre, convertí las piedras en pan. Tenés una necesidad, hace 40 días que no comés. Podés hacerlo, ¿cuál es el problema? Vos tenés el poder para convertir las piedras en pan. Y Jesús no cedió, porque las necesidades nuestras no las determina el diablo, ni la cultura de este mundo, ni la publicidad de este mundo. No la determina mi carne, la tiene que determinar Dios.
cuál es mi verdadera necesidad. La publicidad te va a hacer creer que necesitas eso o aquello. Y te vas a sentir frustrado, angustiado, quiero esto, quiero aquello, porque te hacen creer que lo necesitas. El diablo viene con esas propuestas. Deja que tu necesidad la determine Dios. Come, dale. Puedo aguantar un poquito más. A mí me va a proveer Dios, dijo Jesús. Pero ya estás en el límite. Hace 40 días que no comes. Lo voy a hacer en el tiempo de Dios. A mí me va a proveer Dios. No lo voy a hacer con mi propia carne, mi propio brazo. A mí me va a proveer Dios. Y esta semana escuché un testimonio hermosísimo de un colectivero que es compañero de mi hijo David. Y él me decía, hablando de estos temas, de poner el reino de Dios, de hacer la voluntad de Dios, él me decía, estaba necesitando una casa. Esto fue durante la pandemia, un tiempo muy especial. Y necesitaba mi casa. Los que no tienen casa saben de qué estoy hablando. Así que le llegaron 3 propuestas, una mejor que la otra. Bueno, agarrar la más fácil. No, voy a hacer la voluntad de Dios. Voy a esperar a Dios, que Dios me confirme. Y esperó, y esperó. Y Dios le confirmó cuál era la propuesta. No se tiró de cabeza. Estaba queriendo hacer la voluntad de Dios. Estaba esperando el tiempo de Dios, la provisión de Dios. Y llegó, porque Dios no defrauda a nadie. Así que llegó la bendición. Y hoy tiene su casa. Y no está arrepentido de haber esperado el tiempo de Dios. Al contrario, está agradecido a Dios. Están bendecidos, están contentos. ¿Por qué? Porque Dios no defrauda a nadie. Esperá el tiempo de Dios, a la manera de Dios, la forma de Dios. No te va a defraudar. Bueno, Jesús esperó y como leímos recién, después vinieron ángeles y le servían en el tiempo de Dios, a la manera de Dios. Y eso trae bendición. Así que vamos a dejar que sea Dios quien determine mi necesidad y no mi carne. ¿Sí? En esas noches en esa tal vez la peor de las noches de Jesús, la noche de la traición, él necesitaba un compañero de oración. Y tenía 12 ahí, u 11, mejor dicho. Bueno, oren. Yo me voy más allá ahora. Generalmente oraba solo el maestro. Derramaba su corazón delante de Dios. Un veterano de guerra me dijo una vez, nunca vas a conocer a nadie como 5 minutos en la trinchera. Trabajaba conmigo, no tenía todos los patitos en fila, pero esa verdad me pareció correcta. ¿Por qué? Porque en la trinchera, cuando te están lloviendo las balas de todos lados, hay gente que se queda inmóvil, paralizados por el miedo. El miedo te paraliza. Y es cuando tenés que estar tirando porque se te vienen encima, o tenés que ir a llevarle provisiones a otros soldados, que a lo mejor estaban 3 días sin comer o no tenían balas. Y ahí te vas a dar cuenta en la trinchera quién tiene valor, quién se juega la vida por los demás. Algunos se quedaron paralizados y el enemigo avanzado. Nunca vas a conocer a nadie como 5 minutos en la trinchera. Y hay una trinchera más grande, más especial, una guerra más fuerte porque tiene valores eternos, que es la guerra espiritual. Y ahí estaba Jesús con los 11. Les pidió que oren 1 hora. 1 hora. Y cuando fue y vino 3 veces, los halló durmiendo. Pero a Pedro él le dice, Pedro, no has podido velar conmigo. 1 hora, Pedro, en esta de la peor de mis noches. Yo necesitaba un compañero de oración.
Alguien que esté conmigo, y no estoy hablando de la reunión de oración de los viernes. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una oración privada, particular, entre compañeros de ministerio. Quedan en mi corazón recuerdos de tiempos de oración con distintos pastores, así a solas. Y pude ver cómo derramaban su corazón delante de Dios. Compañeros de ministerio, compañeros de oración. Hace falta eso. Jesús lo buscó y no lo encontró. Le pidió a Pedro, no le pidió 10 horas por día, 1 hora, Pedro, en esta noche tan especial. No pudiste velar conmigo 1 hora. ¿Cómo resistimos al diablo? Le dijo a los discípulos, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Tenemos que estar velando y orando. Porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. No confíes en la carne, no le des lugar, no charles con el diablo. Dentro del círculo pentecostal hablan con los demonios. ¿Cómo entraste? ¿Cómo te llamás? El Señor no nos mandó a hablar con los demonios, nos mandó a predicar su palabra. Cuando resistimos al diablo, Él huye de nosotros. No tenemos la autoridad para echarlo, pero sí tenemos la autoridad y la garantía para que salga huyendo. Esto me agrada, me gusta, hermano. Me gusta verlo huir. Pero la parte mía es tomar la espada, ver las prioridades, el orden, si soy un adorador, si dejo que Dios determine mis reales necesidades, si estoy velando y orando para no entrar en tentación. La mejor manera de no caer en la tentación es no entrar en ese terreno. Amén. Que como iglesia podemos hacer huir al enemigo, verlo de espalda, huyendo, que es un cobarde, es un mentiroso, es padre de mentira. No tenemos que perder tiempo con él, ni hablando con él, ni atando demonios. Tenemos que proclamar la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga.